Bien, hermano, acompáñeme por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 3, versículos del 10 al 14. Gálatas capítulo 3, versículos del 10 al 14. La palabra de Dios dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vamos a orar. Señor, que su palabra sea expuesta en integridad y en temor. Que tanto la palabra que sale de mi boca y que mis hermanos escuchan esté conforme a sus escrituras, conforme a su espíritu. Queremos rogar para que usted nos lleve a entender la realidad de nuestra condición y nuestra necesidad suprema, que es Cristo Jesús. Transforme el corazón más duro, el corazón de piedra, transfórmelo en un corazón de carne. El corazón, Señor, que tanto tiempo le ha rechazado o que se está endureciendo por causa del pecado, usted lo puede transformar, porque no hay nada imposible para nuestro Dios. Ponemos este mensaje en sus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, cuando venimos a la iglesia, ¿qué esperamos encontrar en Dios? Perdón, quizá, misericordia. Alguno de repente está enfermo y le ruega a Dios que le pueda sanar. O de repente usted lo que ha venido y está pidiéndole a Dios es que de alguna manera consuele su vida o le conforte. De una otra manera, todos nos acercamos a Dios esperando su bendición, ¿sí o no? De una otra manera, consciente o inconscientemente, todos venimos esperando que Dios nos bendiga. Pero ¿y si yo te dijera que Dios en realidad te ha maldecido? Suena fuerte. Y es más, de repente alguno de ustedes dice: no, yo no vengo aquí a la iglesia para que me hablen que Dios me ha maldecido. Pero hermanos, es que nosotros no podemos ser como el avestruz. Es un mito, esto no es real, pero se cuenta que el avestruz, cuando tiene miedo, ¿qué hace? Esconde la cabeza en el agujero que hay en el suelo, ¿no es cierto? Eso es un mito, eso no hace el avestruz. Pero si lo hiciese, ¿no sería tonto? Porque ¿de qué tamaño es el avestruz? Es un ave gigantesca. De meter la cabeza, ¿cuánto de su cuerpo está protegiendo? Es más, le está dejando toda la chuleta, toda la carne al enemigo, al lobo que la quiera arrebatar. No sé cuáles serán los enemigos del avestruz. Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo, dice el dicho popular. Y si bien es cierto, Dios es un Dios de misericordia y un Dios de bondad, pero tenemos que partir desde la realidad. Y la realidad es que toda la humanidad está sumergida bajo la maldición del Señor. Esa es la realidad universal, nos guste o no nos guste. Todos queremos la bendición. Pero la verdadera bendición no puede llegar a menos de que tú reconozcas tu estado de maldición. Así que hoy vamos a estar resolviendo dos preguntas.
¿Por qué maldijo Dios al hombre? ¿Qué tiene Dios en contra del hombre? Y en segundo lugar, ¿cómo puede el hombre librarse de la maldición de Dios? ¿Cómo puede el hombre librarse de la maldición de Dios? Y nosotros vamos a continuar este argumento que Pablo le está presentando a los Gálatas para mostrarles que el legalismo no es un sistema de salvación. Repito, legalismo es una forma de pensamiento en la cual la gente cree que siendo obediente a Dios va a poder llegar a ser salvo. Y usted dirá, pero pastor, ¿los obedientes no van al cielo? Sí, los obedientes van al cielo, pero no van al cielo por ser obedientes. Van al cielo porque Cristo los ha redimido y les ha dado la capacidad de ser obedientes. Pero en sí mismo el ser humano no puede ir al cielo solamente por el hecho de ser obediente, aunque esa obediencia habría que ponerla entre comillas. Porque en realidad, hermanos, nadie puede obedecer la ley de Dios. Así de sencillo. Y el que no obedece la ley de Dios está bajo maldición. Comencemos con eso, es nuestro primer punto. La maldición del hombre. Versículo 10, Pablo comienza diciendo: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La semana anterior vimos cuál era la base del pacto entre Dios y Abraham. ¿Cuál era esa base? La fe. La fe, incluso Pablo se refiere a los que son de la fe. Ahora Pablo va a cambiar y se va a referir a los que son de la ley, a los que son de las obras de la ley, o los que confían en las obras de la ley. Y lo va a hacer porque va a mostrar el terrible resultado del legalismo. El legalismo es un sistema que solamente puede llevarnos a la maldición y solamente puede llevarnos al fracaso, a la muerte. Hermano, y este es el destino no solamente del legalismo, sino de cualquier forma de salvación que usted piense, que en la cual usted se esté apoyando, que no sea solamente Cristo Jesús. Usted puede tener muchas formas de repente en las cuales usted cree que se va a ser salvo. Yo voy a ser salvo porque mis papás son cristianos. Así. Yo voy a ser salvo porque doy mucho dinero a la caridad. Yo voy a ser salvo porque no hago malas obras, no como otros. Ay, yo no soy como esos padres monstruosos de California. No sé si vieron las noticias esta semana, de unos padres que habían encerrado, encadenado y torturado a sus hijos durante creo que 12 años y los tenían secuestrados en el sótano de su casa. Y la hija mayor se escapó y llegó a dar aviso a la policía, y es ahí cuando se destapa esta monstruosidad. Y de repente usted dice, bueno, yo no soy tan malo. Es cierto que a veces tengo mis excesos con mis hijos, pero no llego a tanto. Por lo menos todavía no lo encadeno. A nosotros los seres humanos nos gusta sentirnos como en el medio, ¿no? Como diría un libro que la verdad no me llama la atención leer, ni nunca lo he leído, pero es de una artista peruana, que su título es un poco vulgar, lo voy a traducir en palabras más simples, que dicen que no es ni santa ni prostituta. O sea, no soy ni tan buena, pero tampoco tan mala. Al hombre como que nos gusta estar así como en el medio, sabiendo que bueno, no puedo escalar mucho más, pero por lo menos no he descendido tanto como otros han descendido. Y entonces estoy bien, no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, nadie se mete conmigo, Dios por allá, yo por acá, ahí estamos todos tranquilos. Pero ¿será cierto que está todo bien según la palabra de Dios? No, hermano, no. Porque el hombre está bajo la maldición de Dios. Pablo cita Deuteronomio 27:26 cuando dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo:
Amén. Le voy a contar el contexto. El pueblo de Israel está por entrar a la tierra prometida. Ellos han salido de Egipto. Y entonces hay dos montañas. Imagínense una llanura con una montaña a un lado, una montaña al otro lado. Por este lado está el monte Gerizim. Y 6 tribus o representantes de 6 tribus se suben en el monte. Y en este otro monte es el monte Ebal. Y las otras 6 tribus, porque eran 12 tribus, se suben a este monte. Y en el monte Gerizim se gritan las bendiciones de Dios. Que el pueblo que obedece a Dios será bendito, básicamente. Pero por el otro lado, en el monte Ebal, se comienzan a gritar las maldiciones de Dios. Y la maldición de Dios viene ¿sobre quién? Sobre la desobediencia del hombre. Cuando el hombre desobedece, es que cae la maldición de Dios. Ahora, todo esto Dios lo estaba haciendo como un sistema, como una forma de demostrar su amor al pueblo. Y usted dirá, ¿cómo que las maldiciones son para demostrar amor? No es eso de más te quiero, más te pego, ¿no, pastor? No, hermano, no es eso. Perdón. Sino que Dios estaba advirtiéndole al pueblo que todo mal camino solamente le iba a traer dolor y sufrimiento y a la postre perdición eterna. Es como cuando tú le dices al hijo, no hagas tal cosa porque te va a ir mal. ¿Es malo eso que estás haciendo? ¿O es una expresión de amor? Es una expresión de amor, es una advertencia. Como cuando siempre pongo este ejemplo porque me acuerdo a mi hermana, no meta las llaves al tomacorriente. No meta las llaves al tomacorriente. Pues mi hermanita estaba chiquita, ¿sabe qué hizo? Menos mal que en Costa Rica la corriente no es como acá que es 220, en Costa Rica es 110. Entonces el jalón es un poquito menos fuerte, porque acá sí es cierto que puede ser mortal el asunto. Pero niña en el suelo llorando. Las advertencias que hizo mi mamá y mi papá no eran en una forma amorosa. Claro que sí. Pero cuando hay desobediencia hay dolor. Y eso es lo que el Señor quiere evitarnos. Donde hay desobediencia hay dolor. Y el peor dolor que va a experimentar la persona desobediente es por siempre ser apartada de Dios. Es vivir en una lejanía eterna, fuera del gozo eterno, fuera de la felicidad eterna, en un lugar confinado al tormento, a la amargura, al dolor por siempre, a tal punto que dice la palabra de Dios que ahí será el lloro y crujir de dientes. Las maldiciones y las bendiciones que Dios estaba dando ese día al pueblo de Israel no era en sí mismo para que el pueblo dijera, nosotros vamos a vivir por ser obedientes, sino para que recordara que los que no son obedientes no son parte del pueblo de Dios. El castigo por violar la ley de Dios, ¿cuál es? La muerte. Y los judíos tenían perfectamente claro eso. Si yo violo la ley de Dios, ¿qué merezco? La muerte. Ahora usted dirá, pero pastor, aquí hay un pequeño detalle. Los judíos tenían la ley de Dios desde siempre. Sí, claro, ellos tienen más de 3000 años teniendo la ley de Dios en sus manos. Ellos desde siempre la tenían. Pero yo recién llegué a conocer al Señor cuando tenía cierta edad y todos los pecados que hice antes de conocer al Señor, pues los hice en mi ignorancia. Puede ser cierto que no hayas tenido la ley escrita de Dios, aunque es un poco raro aquí en América Latina decir eso. Pero lo cierto, hermanos, es que Dios te ha dado una conciencia. Dios ha dado una conciencia a los hombres para que puedan entender las cosas buenas y las cosas malas. Y aunque esta conciencia no es perfecta, a muchas cosas malas le llamamos buenas y a cosas buenas le llamamos malas, pero ciertamente todos hemos hecho cosas sabiendo que eran malas. Todos, sin excepción alguna, todos hemos violado la ley de la conciencia. Todos.
Y ahora que tenemos el conocimiento de la ley de Dios, hermano, ahora que tú escuchas de Dios, tu responsabilidad crece más, porque ¿sabes lo que exige la ley de ti? No es que te saques una B o un 15, un 16, un 17. Es más, la ley no espera que te saques un 18, un 19. ¿Sabes lo que exige la ley de ti? Un 20 cada segundo de tu día, durante toda tu vida, desde el día que naciste hasta el día que mueras. ¿Alguna vez usted ha hecho un examen y con temor de fallar alguna pregunta? Bueno, creo que más de uno, esa es la tónica de todos los exámenes, ¿no? Es más, ¿alguna vez has hecho un examen y sabes que esa pregunta que has puesto está mala? Y tú dices, bueno, ya no me saqué un 20. Ya perdí el 20. Ahora, obviamente, exigir 20 a nuestros hijos continuamente, eso no es saludable. No es saludable. Tenemos que exigirles buenas notas, sí, que se superen, sí. Pero yo tenía una compañera, por ejemplo, en el colegio que se sentaba a llorar cuando no se sacaba un 20. Y porque sus papás la maltrataban en la casa, si no llegaba a la nota perfecta. Pero volviendo a la ley sí exige un 20. La ley exige un 20 no solamente en tus obras. La ley exige un 20 aún en tus pensamientos. Significa que tú nunca debes haber pensado mal de otro. Nunca debes haber guardado un resentimiento, un rencor, o tenido un mal pensamiento, o un pensamiento lujurioso. Incluso la ley exige no solamente el no hacer pecados, sino también hacer el bien. Cada vez que tú has tenido la oportunidad de hacerle el bien a alguien y no lo has querido hacer, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. La ley exige una perfección absoluta en todas las áreas de la vida. No solamente parecer bueno aquí adentro, cuando estás con tus amigos, cuando estás a solas, con tu dinero, con tus bienes, con la relación que tienes con tu esposo, tu esposa, tus padres, con el prójimo, con tu enemigo. La ley exige que tú te comportes completamente santo, acorde no a tus pensamientos, a los pensamientos de Dios. Porque de repente entre tus pensamientos tú puedes decir, esto es bueno, esto es malo, pero Dios no te va a juzgar conforme a lo que tú crees. Dios va a comparar a toda la humanidad conforme a su ley. Entonces, hermano, pregunto, ¿cuál de nosotros puede cumplir esa perfección? ¿Sabe cuál es el propósito de la ley? Desesperarnos. Romper en nosotros toda esperanza. ¿Toda esperanza en qué? En ti. Tú no te puedes salvar a ti mismo. No lo puedes hacer. Si tú vas a confiar en tu bondad, en tus cosas, en lo que tú has hecho, hermano, la ley te demuestra que tus obras no son blancas, ni siquiera grises. Son del oscuro, del negro más oscuro y profundo que puede existir en este planeta. Esa es la condición de todos los seres humanos. Y es más, el que se apoya en el legalismo, más bien comienza a pecar de otras formas nuevas. No falta que un cristiano que se cree mejor que los otros, ¿cómo comienza a ver a los demás? Por encima del hombro. ¿Se acuerdan de los fariseos? Señor, gracias porque no soy como este cochino publicano que está aquí. Yo no robo, yo no hurto, yo doy mis diezmos, yo no soy como este pobre
pecador. Orgullo, vanidad. El legalista cuida las apariencias, se cuida de lo que los demás ven, pero en el fondo, como diría Jesús, está lleno de todo tipo de maldad. La ley entonces, hermanos, exige una gran perfección. Y el que no alcanza esa perfección, ¿qué recibe? Vuélvalo a leer, capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está. ¿Qué cosa dice? Hermano, mira, yo quiero que lo primero que tú reconozcas hoy es que tu estado natural, tu estado por tus obras es de maldición. Pastor, yo no quiero reconocer eso. Es que el problema es que si no lo reconoces no vas a poder encontrar entonces la bendición, porque no necesitas un salvador. ¿Quiénes son los que necesitan salvación? Los que están perdidos. Si tú no estás bajo maldición, no estás perdido. Si tú crees que vas a poder enfrentar a Dios por ti mismo, a ver, sigue adelante. Pero te digo una cosa, es imposible. La palabra de Dios dice que maldito todo, y escuche bien, ¿qué significa todo? Todo. Maldito todo aquel que no permaneciere. ¿En cuántas cosas? En la mayoría. En casi todas. Todas. Aún los mandamientos que no te gustan. En todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Sigue diciendo el versículo 11. Y que por la fe ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe. Vea, hermano, ¿usted alguna vez ha tenido una mancha en su ropa? ¿Qué necesita usted para quitarle la mancha a la ropa? Ahí están todos los productos, lo que nos venden en la televisión, que nunca funciona, pero en la tele funciona, ¿no es cierto? Usted tiene una mancha. Entre más grande sea la mancha, necesita más producto, ¿cierto? Imagínese una mancha chiquita, una mancha simple, una mentirilla blanca en su ropa espiritual. Es una mancha diminuta. Usted, para sus ojos, usted dice, esto no es nada. Pero para borrarla, usted dice, voy a utilizar el cloro de las buenas obras. Hace una buena obra para borrar la mentirilla. ¿Sabe lo que va a suceder luego de hacer esa buena obra? La mentira sigue ahí. No funcionó con una buena obra, voy a intentar con 5 buenas obras. Hace 5 buenas obras y regresas a revisar tu mancha. ¿Qué pasó con tu mancha? Sigue allí. Ya no hago 5 buenas obras, voy a hacer 1000 buenas obras. Regresas y ves tu mancha. Y lo mismo sucedería aunque lo hagas 1,000,000 de veces. La mancha más chiquita de nuestros pecados no se borra aunque tú acumules y acumules y acumules buenas obras. No se quita. Pablo dice, ninguno se justifica delante de Dios, o sea, ninguno puede pasar por inocente delante de Dios simplemente por obedecer la ley. No se puede, porque el justo por la fe vivirá. Y Pablo hace referencia a Habacuc capítulo 2 versículo 4 cuando dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahora,
Los legalistas se jactaban de ellos ser pueblo de Dios, ¿cierto? Y ellos como pueblo de Dios decían conocer la palabra de Dios. Pablo les está demostrando que ellos estaban ignorando algo que estaba escrito ya. Pablo no se lo está inventando, hermano. Pablo no está inventando nada. Él está mostrando que los legalistas estaban intencionalmente ignorando un texto vital. Hermano, tenga cuidado cuando usted va a una iglesia o a algún lugar donde toman versículos aislados de la Biblia sin ver el contexto en que están esos versículos, porque posiblemente están ignorando versículos que no convienen. Están cerrando sus ojos intencionalmente porque no conviene. A mí me encantaría que muchos cristianos y en muchas iglesias se predicara un tema como este: estamos malditos. Porque no es lo que venimos a escuchar una iglesia. No es lo que venimos a escuchar una iglesia. Pero es lo que el Señor dice en su palabra. Te guste o no te guste, tú no puedes vivir por lo bien que te estés portando. Es más, cuando dice el justo vivirá por la fe, ese versículo está apuntando a una inactividad del hombre. Póngase a pensar, el que quiere vivir por sus buenas obras, ¿qué tiene que hacer? Justamente eso, tiene que hacer. Tiene que levantarse, estar haciendo, voy a ayudar a la viejita a cruzar la calle, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Él está en movimiento continuo. Mas sin embargo la Biblia dice que el justo, ¿cómo vive? Por la fe, por la confianza en Dios. Para confiar en Dios, ¿cuánto movimiento tienes que hacer? Ni uno. Ni uno. Te quedas inactivo, sin moverte, poniendo tu confianza en Dios. Ahora, esto equilibrémoslo, porque la fe sin obras es muerta. No significa que es una inactividad continua. No, porque la fe se tiene que demostrar a través de las obras. Pero para que llegues a ser salvo, no necesitas las obras. Las obras vienen después de creer y llegar a ser salvo. ¿Me dejo entender, hermano? Ahora, ¿y entonces qué necesito? Versículo 12, sigamos leyendo. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que las hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Pablo está citando Levítico 18:5, cuando dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. Lo que Dios quería decirle al pueblo es esto: pueblo, si ustedes obedecen mis mandamientos, eso es muestra de que yo les he dado vida. De la misma manera que un muerto no puede obedecerte. ¿Usted alguna vez ha hecho que un perro le obedezca? ¿Nunca ha tratado de entrenar un perrito? Sí, hay que hacerlo cuando está vivo o cuando está muerto. Suena ilógica la pregunta, pero es para ponerlo a pensar. Si yo quiero que me obedezca, ¿cuál es el primer requisito? Que esté vivo. Una vez que esté, cuando está muerto, ¿puede hacer algo? No. Es lo mismo que Dios le está diciendo al pueblo acá. Si el pueblo obedece a Dios, ¿es porque qué? Es porque está vivo. No obedece para llegar a tener vida. No es que llegue a ser salvo por hacer las obras. Repito, no. Sino que muestra que tiene vida porque lo obedece. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Eres perro vivo o perro muerto para Dios? ¿Cómo sé si soy vivo o muerto? En la obediencia.
El que no obedece, ¿cómo está? Pero pastor, yo vengo a la iglesia, ya hasta me bauticé. No importa lo que hayas hecho, ¿cómo estás si no obedeces a Dios? Muerto. Y aquí sí no hay zombies, como dice Rosita. Aquí no hay zombies. Pero el texto, los judaizantes las habían utilizado para decir algo parecido a esto. Si tú obedeces la ley, entonces vas a vivir por obedecer la ley. Y nuevamente nos enfrentamos al mismo problema. ¿Se puede llegar a tener vida a través de la ley? La respuesta es no, nunca. La única forma que tú llegues a tener vida a través de obedecer a Dios es si tu obediencia, repito, es perfecta. Si te sacaste el 20 desde el primer día en que naciste hasta el último día en esta tierra, tanto en tus acciones como en tus pensamientos, como en tus palabras. Todo eso. Entonces, hermano, llegamos a la conclusión que si el violador de la ley está bajo la maldición de Dios, ¿qué soy yo? ¿He violado o no violado la ley? Ponte a pensar, ¿has violado o no has violado la ley? Y si el violador de la ley está bajo la maldición de Dios, ¿en qué condición estás? Hay una maldición de por medio. Ahora, esta maldición no es la del brujo, no es la del chamán, no es que te vas al norte para que te haga una limpia, un baño de florecimiento y no sé cuánta tontería que hacen. Porque esta maldición no te la quita nadie, ningún ser humano. Esta maldición ni siquiera te la quita el tiempo. Todavía pudiéramos decir que las maldiciones humanas, una vez muerto el hombre, debería quedar libre de la maldición. Esta maldición trasciende el tiempo, porque esta maldición llega hasta la eternidad. Ahora entonces la pregunta es, ¿y cómo hago yo, pastor, para librarme de tal maldición? ¿Sabes qué tienes que hacer? Nada. Porque para ti es imposible. Tienes que confiar en lo que Jesús hizo por ti. Y ahí vamos a nuestro segundo punto, la salvación de Cristo. La maldición solamente puede ser quitada no por ningún acto tuyo, por el acto soberano y maravilloso de la cruz del Calvario. No hay otra forma. Esta maldición que hemos recibido por parte de Dios, el mismo Dios la tiene que quitar. Por ahí dicen que para que esto es el Vox Populi, yo nunca la verdad me he metido en esto, pero por ahí dicen que para que la maldición que te ha puesto un chamán se te quite, tienes que ir a un chamán más fuerte. Algo así he escuchado yo. Y si Dios maldijo al hombre, ¿donde quién voy? Solamente Dios que la puso, solamente Dios la puede quitar. Y la quita a través de Cristo Jesús. Mira la salvación que el Señor te ha dado. Y son en dos puntos. En primer lugar, redención. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Ve, hermano, póngase a pensar en este versículo 13. ¿Qué dice que es el hombre allí? Ok, que es maldito. ¿Y qué más? ¿Quiénes necesitaban ser redimidos? No, bueno, en la sociedad hebrea, ¿quiénes necesitaban ser redimidos? ¿Sabe lo que significa redención? Puesto en libertad, declarados libres. ¿Sabe quiénes eran los que necesitaban redención? Los esclavos. Los esclavos que estaban sometidos a un amo.
Ellos eran los que necesitaban ser redimidos, y para ser redimidos se tenía que pagar un precio por ellos. Se tenía que pagar un rescate. Es como en cierta forma, una forma de secuestro en nuestros días, aunque la esclavitud en sí mismo no era ilegal en sus tiempos. Pero cuando a ti te secuestran, ¿qué es lo que piden por ti? Y hasta que no se pague ese rescate, tú estás cautivo, tú eres esclavo hasta que no se pague ese rescate. Pues este texto nos muestra que nosotros los seres humanos somos esclavos y malditos a la vez. Estamos como esclavos bajo maldición, pero solo Cristo puede revertir esa maldición. Solo Cristo puede salvarnos, tanto a judíos como a gentiles. ¿Por qué solo Cristo? Porque Cristo, siendo Dios, también fue hombre. Pero siendo hombre, nunca estuvo bajo la maldición de la ley. Porque ¿quiénes son los que están bajo la maldición de la ley? Los infractores de la ley. Pero el Señor nunca violó la ley, nunca la infringió. Hermano, ponte a pensar, desde el pesebre hasta la cruz, el Señor nunca falló en un solo punto de la ley todos los días de su vida. Y Él fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la palabra. Pero eso sí, dice Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y aquí viene lo serio, hecho por nosotros maldición. Pues escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Pablo se refiere a Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. Deuteronomio 21, 22 y 23. Que se lo voy a leer. La palabra de Dios dice: si alguno hubiese cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sino que lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. No contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Había una ley. Si agarraban a una persona que era digno de muerte, que había cometido un pecado digno de muerte, ¿qué tenían que hacer? Lo primero, matarlo. Usualmente era por apedreamiento. En otras palabras, arrojarle piedras hasta que muera. Y una vez muerto, ¿qué había que hacer con esta persona? Colgarlo de un madero. Ahora, los judíos no tenían cruz. Cuando Moisés mandó esto por parte de Dios, no se imagine la cruz del Calvario, porque eso los judíos lo conocieron recién cuando llegaron los romanos. Ellos estaban pensando en literalmente en un árbol colgar al cuerpo muerto. Ahora, dice que ese cuerpo muerto, ¿qué era? Maldito por Dios. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que reciben maldición? Dijimos, los infractores de la ley. Este hombre había muerto, ¿por qué? Por haber infringido la ley. La ejecución de ese hombre era la demostración de la ira de Dios sobre él. Y ese hombre estaba maldito. Estaba maldito por cuanto había violado la ley de Dios y por tanto no recibe bendición en Dios. ¿Me dejo entender, hermano, un poco? Ahora, la ejecución que hacían los hombres entonces era la manifestación de la ira de Dios sobre ese hombre. Ese hombre violó la ley y cuando los hombres lo apedreaban, ¿quién estaba de fondo haciendo justicia? Dios. Porque ese hombre había violado no solamente la ley de los hombres, principalmente la ley de Dios. Y cuando el cuerpo era colgado, era una evidencia de que ese hombre había sido
maldecido. Ahora, si un cuerpo colgado era maldecido o era evidencia de que había sido maldecido, si era el cuerpo de un muerto, ¿cuánto más el cuerpo de un vivo? Cuando Cristo fue a la cruz, Él está recibiendo no el castigo por sus pecados, porque Él no los hizo. Él no es como el hombre que fue apedreado porque lo sorprendieron adulterando. Él no fue el hombre que fue apedreado porque lo sorprendieron, no sé, matando. Él fue apedreado, Él fue crucificado, Él fue muerto, no por sus pecados, sino porque yo era un infractor de la ley, porque tú eres un infractor de la ley. Cristo recibió la maldición de Dios en la cruz. Es más, ¿usted se acuerda en el huerto de Getsemaní, la noche anterior, que Jesús está orando y Él tiene temor y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa? ¿Sabe cuál copa era? La ira de Dios derramada sobre Él, la maldición de Dios sobre Él, porque ser maldecido por Dios significaba que Dios aparta de Él el rostro. Y el Hijo de Dios siempre ha vivido en una comunión perfecta con el Padre, y Él no podía siquiera, le aterrorizaba pensar que por un solo segundo el Padre apartara su rostro de Él. Pero Dios lo hizo así. Cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Y esto no fue contra la voluntad del Señor. No fue que Jesús, el Padre, como un padre abusivo, lo hizo hacer algo que Él no quería. No, Él se sometió voluntariamente. Él le dijo: Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La maldición que tenías que recibir tú, ¿quién la recibió? Cristo. Hermano, no solamente tuya, la maldición de todos los elegidos de Dios. Imagínense, yo lo he representado ahí por un rayo, ¿se ha dado cuenta? Cómo la maldición de todos los elegidos de Dios cayó sobre un solo hombro, o sobre una sola espalda, que es la espalda de nuestro Señor Jesucristo. Él fue hecho maldición, dice Pablo en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, la redención de la maldición de la ley, ¿cómo llega? En Cristo. Él es el que cargó nuestros pecados. Él es el que recibe. ¿Usted sabe lo que es un pararrayos? Es una antena que ponen en los edificios, especialmente diseñada para que el rayo caiga en el edificio y no en el mismo edificio, porque cuando cae en el pararrayos, tiene un cable que va hasta la tierra y descarga la electricidad desde el rayo hasta la tierra sin afectar a nadie. Pero si no hubiera pararrayos, el rayo cae sobre el edificio y todos los que están en el edificio tienen que enfrentar la energía del rayo. ¿Y usted sabe que el rayo es 7 veces más caliente que el sol? El rayo no es jugando, hermano. Cristo es nuestro pararrayos. Él recibió el rayo de Dios para que tú no lo recibas. Tú lo que merecías era la maldición de Dios, pero Cristo la recibió en tu lugar. Y no solamente eso, hermano, sino que también nos ha dado bendición. No solo redención,
sino también bendición. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos el Espíritu, la promesa del Espíritu. Hermano, y eso era lo que quería apuntar desde el inicio. Si tú no declaras tu maldición, tú no puedes recibir la bendición. La bendición de Dios, ¿sabe para quiénes está reservada? Para los que con humildad reconocen su propia maldición por su pecado y su necesidad de Cristo. Pero si tú te sientas hoy a decir, yo no soy maldito, yo no tengo la maldición de Dios, yo desde el inicio he sido cristiano y he nacido. No, hermano, tenemos que declararnos pecadores. Si tú no te declaras pecador, no puedes recibir verdaderamente la bendición de Dios. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos sobre esta bendición que Dios le dio a Abraham? Esta bendición de regresarlo al Edén, básicamente. Darle la tierra prometida, bendecirlo y a través de él traer la bendición a todas las familias de la tierra. Esta bendición donde Dios va a restaurar la caída del hombre en Génesis 3 para hacer cielo nuevo y tierra nueva, que es lo que tenemos por delante nosotros. Esta bendición que incluye su Espíritu. Usted dirá, pero pastor, a Abraham nunca se le prometió el Espíritu Santo. Pero es que la salvación lleva el Espíritu como garantía. Efesios 1 nos dice que el Espíritu es las arras de nuestra redención. ¿Qué son las arras? Una garantía, un pago anticipado que garantiza lo siguiente: el Señor nos ha dado su Espíritu. Hermano, ponte a pensar, antes tú merecías ¿qué cosa? La maldición de Dios. Y en lugar de eso, ¿en qué lo transformó Jesús? En que tú ahora recibas la bendición del Espíritu Santo. Lo que era imposible para los hombres, es posible para Él. La bendición de su Espíritu, la promesa de la salvación, en que nosotros, a pesar de que estamos luchando día a día con el pecado, pero tenemos un horizonte glorioso cuando lleguemos a la ciudad celestial, cuando este cuerpo vendido del pecado sea transformado por un cuerpo nuevo, igual como semejante al de Él, donde ya no tendremos esta atadura de pecado, sino que viviremos la libertad completa, donde estaremos en bendición, en gozo, en felicidad. No habrá maldición, no habrá más lágrimas, dice la palabra de Dios. Dios habrá enjugado todas las lágrimas. Ya no va a haber ahí maldición, sino solamente bendición. La oscuridad de este mundo, Dios lo ha transformado en un mundo de luz, a tal punto que dice Apocalipsis que ya no se necesita el sol, porque el Señor mismo alumbra sobre su pueblo. Hoy vivimos en medio de las tinieblas, pero esta bendición que Dios nos ha dado es para luz eterna. Es una luz por siempre y para siempre, viviendo en la comunión dentro del pacto del Señor. Hermano, esa luz, esa la salvación, esa libertad, esa bendición, nadie te la puede hacer llegar. Tú no la puedes alcanzar. El único que la pudo hacer por ti, ¿quién fue? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces, hermano, repasemos rápidamente. ¿Qué tiene el hombre sin Dios? ¿Qué recibe de Dios? La maldición de Dios. ¿Por qué razón? Por no cumplir a la perfección su ley.
¿Cómo somos libres de la maldición de la ley? Solo a través de Jesús, quien lleva nuestra culpa, nos da libertad y bendición. Solo por Cristo, hermano. Solo por Cristo. Quiero, hermano, que te pongas a pensar en tu propia condición hoy. Si bien es cierto, Dios ha quitado la maldición de la ley para su pueblo, pero no ha quitado la obligación de obedecerle a Él. Ha quitado las consecuencias que traía la desobediencia, pero no nos ha quitado su ley. ¿Por qué razón? Porque su ley ley es vida. Su ley, hermano, nos enseña a vivir de una manera agradable a Dios, de una manera recta, de una manera justa. Ahora la pregunta que quiero que te hagas es, ¿y de qué manera yo sigo violando esa ley? ¿De qué manera sigo siendo yo un transgresor a la ley de Dios? Y te llamo, hermano, al arrepentimiento genuino. Y te llamo, te exhorto para que te arrepientas de todo corazón, le pidas perdón a Dios de todo corazón, dejes de jugar con el pecado, porque el pecado, ¿qué es lo único que trajo a nuestra vida? Claro, el pecado se te vende como lo mejor del mundo, como lo que te va a traer el mayor placer. Es una mentira. Lo único que te trae el pecado, ¿qué es? Maldición. Es lo único que te trajo. ¿Para qué vas a seguir perseverando en el pecado? Aléjate de él. Y más bien, pídele a Dios fortaleza para que hoy puedas vivir de una manera más justa que ayer. Y mañana vivas de una manera más justa que hoy. Y si tu corazón no está en Cristo, déjame decirte que tú estás bajo la maldición de Dios. Te guste o no te guste el término, estás bajo la maldición de Dios. Y la única forma como tú puedas ser librado de esa maldición es si hoy pones tu esperanza en Cristo Jesús. Si hoy te declaras a ti mismo pecador, necesitado de redención, y le rindes tu vida en obediencia al Padre, y permites que Jesús limpie y borre tus pecados. Hermano, malditos o benditos, ¿qué desea usted? ¿Qué desea usted?